El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poder hoy venir a compartirles la palabra de Dios. Bendecimos a cada una de las personas que nos ven. Y esta bendición que decimos no es como todo mundo, sino es la bendición de Dios. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía. Si tú eres una de las personas que estás viéndonos, no te vayas, quédate. Dios tiene algo para ti. Una palabra que va a confortar tu vida, que va a enriquecer tu lectura de la palabra. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué un estudio de tomar el tiempo de orar, de mirar? Y venía a mi mente el Señor y las palabras. Cuando uno empieza después en su estudio de la Biblia, lee y ha estudiado, le es más fácil comprender la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas que se deben tener en cuenta. A quién fue escrita, por qué fue escrita, en qué tiempo, a quiénes se les escribió, qué momento estaba suscitando, se estaba realizando. Y todo esto nos enriquece. Déjame orar, déjame clamar a Dios. Quizás hay una petición en tu corazón, quizás hay un anhelo en tu vida. Padre Celestial, me uno con cada persona, clamo a ti por ellos. Te pido, Padre amado, que seas tú obrando de una manera poderosa en sus vidas. Que seas tú obrando de una manera sobrenatural en cada corazón. Que cada hermano, amigo que en esta hora nos ve, pueda sentir el respaldo de tu gloria. Que cada persona que en esta hora nos ve pueda sentir tu misma presencia. Tócales, Señor. Libértalos, Padre amado. Liberta cada vida. Liberta cada corazón. Liberta, Padre amado Señor, a cada persona. Satúralo de tu gloria. Echamos fuera toda enfermedad. Reprendemos toda enfermedad que haya venido. Todo ataque del diablo. Todo espíritu oculto de las tinieblas. Es reprendido en el nombre de Jesús. Toma control, Padre amado Señor, de los aires. Toma control, Padre amado Señor, de esta transmisión, de mis palabras, de mi mente, de mi corazón. Que hable tu palabra, que cada persona que nos ve sienta que es tu palabra la que está recibiendo. No lo hacemos, Señor, por vanagloria ni por algo económico. Lo hacemos porque hay un llamado en nuestras vidas, hay un llamado en nosotros que nos hace hacer todo este montaje de cámaras, de luces, de sonido, Señor, que hace que mis hijos estén ahí pendientes detrás de un computador mirando, actualizando, organizando versículos, imágenes, Señor. Por eso, Padre, muévete con poder. Muévete, Padre amado, con gloria y con poder. Vengo a exaltarte en esta hora. Vengo a clamar por cada vida. Aquellos que quizás están inseguros, que hay una pausa en su vida. Glorifícate, Señor. Sácalos, Señor, de ahí, Dios mío. Te lo pido y te lo ruego. Te lo imploro, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor.
Amén y amén. Te agradezco por estar en sintonía. Te agradezco por vernos, por compartir, por retransmitir, por cada saludo, por cada like. No los buscamos, pero es una manera que sentimos el aprecio de cada uno de ustedes. Hoy continuamos con nuestra hermosa carta a los romanos. Yo me preguntaba y decía, Señor, pero seguir estudiando, y venía a mi mente lo que le dije hace un momento. Cuando yo te comparto y te explico cada versículo, cada capítulo con sus versículos, y cuando tú empiezas a leer, tú más fácil entiendes y dices, esto era lo que quería decir el Señor. Y puedes enseñar a otros, porque ese es el anhelo de nuestro corazón, que tú enseñes a otros, que tú edifiques a otros. La palabra de Dios no es una palabra solamente privada o de uso personal, en ninguna manera. Nuestro título, ¿han tropezado los israelitas? Capítulo 11, leámoslo. Romanos 11 de la Reina Valera. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Versículo número 12. Romanos capítulo 11, versículo 12. Vamos, Josué. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, pregunta el apóstol, ¿cuánto más su plena restauración? Déjeme explicarle. El capítulo 11 es la continuidad del apóstol dirigiéndose a una audiencia gentil. Recordemos que la carta fue escrita a los gentiles, a la iglesia en Roma. Pueden haber cristianos que eran prosélitos como judíos. El apóstol vino hablándole a ambos de la manera en la cual se obtiene la salvación. Él viene exponiendo su mensaje de las buenas nuevas de salvación. En el capítulo 9, él se centra directamente a la audiencia judía. Porque el capítulo 9 de esta carta, el 10, pareciera que se convierte en un enemigo para los intereses del pueblo judío, porque destroza todo argumento por parte del linaje. Recuerde que una cosa es el linaje y otra cosa es la simiente, y la Biblia muy claramente lo divide. Somos linaje, pero somos simiente, insertados por medio del patriarca Abraham a través de su hijo Isaac. Si bien Ismael viene de la descendencia o del linaje de Abraham, no fue insertado dentro de la simiente o no fue elegido. Esto es lo que el apóstol les viene diciendo al pueblo judío en el capítulo número 9. Pero toda esta argumentación que el apóstol expuso parece ser que desató la furia, el enojo, la molestia en los judíos. Y causó esa molestia, ese malestar, porque ellos no
oían lo que querían oír. Muchas veces hay personas que quieren oír. Si en este momento empezáramos con otro formato y empezáramos a movernos y a decir, Dios tiene para ti una bendición grande. Este año será el año que tú arrebatarás. Sí, todo lo que se robó el saltón y el revolcón vendrá, porque Dios lo ha prometido a través de su palabra. Él ha dicho, y todo mundo inmediatamente en las redes comienza a enloquecerse y empiezan a levantar los sentimientos. Pero no hay perdón de pecados, no hay arrepentimiento. Y es que lo que impide que tú recibas algo de Dios es tu pecado. Esto le molestó al pueblo de Israel. De hecho, ya lo vamos a leer más adelante, el mismo Señor Jesucristo dijo que esa connotación o esa misma manera de proceder de Israel había hecho con los profetas. Ellos habían dado muerte a los profetas porque no querían oír ese mensaje, no querían escuchar, porque los sentimientos y las emociones no se despertaban, sino la conciencia les redarguía que debían apartarse del pecado. ¿Cómo podemos ver este ambiente que empezó a desatarse y dónde está? En Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles muestra cómo los judíos veían el mensaje del apóstol como un enemigo. Hechos 21:33, y vamos a leerlo hasta el 35. Dice la Biblia: entonces, llegando el tribuno, le preguntó y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Versículo número 34. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Ahora viene la presión al apóstol por parte de los soldados, por parte de aquella persona, por parte del tribuno. Versículo 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado, o sea, fue alzado por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Esto se estaba viviendo y se estaba empezando a cocinar con la exposición que el apóstol estaba diciéndole a los judíos en el capítulo 9, 10 y 11. Porque vamos a ver en el capítulo 11 que el pueblo habla de un olivo, habla de una raíz, habla de unas hojas que fueron deshojadas. Luego habla de otro olivo que fue insertado. Y luego vemos nosotros que esta condición que estaba el apóstol exponiendo a los gentiles, como causó orgullo, como que ellos dijeran, nosotros vamos bien, hemos recibido a Jesucristo como Salvador. Y el apóstol también tuvo que decirle, un momento, no se enaltezca, no se enorgullezca. A veces cuando algo nos sale bien, quiere florecer en nosotros el orgullo, quiere florecer en nosotros la sobradez. Dios está conmigo, sí, Dios está contigo, qué bueno, y con todos también. Pero a veces pasan cosas que Dios hace que tu orgullo, tu altivez y cosas que no debes tener sean suprimidas por alguien que orgullosamente te señala. Eso estaba pasando con el apóstol.
se había cocinado. El mensaje de él no era bueno, no era aceptable, no era prioridad para el judío. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 22. Hechos 22, 22. Y le oyeron hasta esta palabra, o sea, todos los judíos. Entonces alzaron la voz diciendo: quitad de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Cuando el mensaje es fuerte y te toca y te hace erizar, tú te vas en contra de la persona que te habla. Cuando te sientes confrontado, te vas en contra de la persona y empiezas a mirar minuciosamente y empiezas a desvirtuar minuciosamente. Y vas a encontrar defectos, porque perfecto solo es Dios. El apóstol estaba hablando. ¿Qué mensaje? Ya lo vamos a empezar a estudiar. Te estoy diciendo que el pueblo judío no gustaba del mensaje. No conviene que viva. Versículo 23. Y como ellos gritaban, arrojando sus ropas y lanzando polvo al aire, estaban diciendo: miren, un anatema, un maldito merece morir. La ley dice que debe ser apedreado, mejor dicho. Versículo 24. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Así que había oposición. Otro pasaje, leámoslo para terminar este segmento, esta idea. Hechos 25-24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Versículo número 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Así que Israel seguía atacando, seguía persiguiendo a aquellos que se levantaban a decir: el mensaje de las buenas nuevas es este. Y más que todo, argumentado por versículos del Antiguo Testamento. Argumentado por la ley, la Torá. Argumentado por los salmos y los profetas. Así que el pueblo llega a la conclusión por el mensaje y dicen: bueno, Pablo, ¿es que Dios ha desechado a su pueblo? Porque todo lo que tú nos expones, todo lo que tú nos hablas, nos da esa conclusión. Eso deducimos de tu prédica. Recordemos que el versículo 9, que el capítulo 9 y el capítulo 10, él puso en tela de juicio el linaje. O sea, la pertenencia a la nación judía. Puso en tela de juicio que no todos los judíos eran descendientes de Abraham. Y esto era un escándalo. Esto era algo que era inaceptable. Pero vemos que el apóstol no ve a sus compatriotas como un pueblo desechado, el cual fue contrapuesto con el nuevo pueblo de Dios. O sea, Dios desecha a Israel y recoge a los gentiles. No, Pablo dice: no, eso no es así. Lo que pasa es que ustedes, los judíos,
rechazan las buenas nuevas, rechazan el mensaje de salvación. Y los gentiles lo han abrazado. Los gentiles lo han aceptado. Lo que el apóstol dice de los capítulos 9 y 10 es que la elección de Dios es inamovible. Dios elige. Sus promesas son verdaderas. Pero la elección y sus promesas que son verdaderas se confirman en la persona y se hacen vivenciales por medio de la fe. Pero la fe en la persona de Jesús de Nazaret. Y esto es lo que ellos no querían. Así que podemos sumar a esto que los judíos finalmente son el pueblo de Dios. Son la nación santa. Dios los escogió. Y donde nosotros vayamos, Israel es el pueblo de Dios. Pero una cosa es la elección y otra cosa es la salvación. Una cosa es que tú prosperes en tus negocios. Y otra cosa es que verdaderamente seas salvo. Recuerda que el que te vaya bien no indica que estás bien con Dios. No, son actitudes que tú desarrollas para tu trabajo. Y hay unos que la desarrollan mejor que otros. El apóstol le dice a sus compatriotas, haciendo la introducción a este tema, el momento de Dios ha empezado por actuar en la nación de Israel. El mensaje, el hilo conductor del mensaje sigue, pero ya en un cumplimiento. Ustedes están decididos a salir de esa crisis en la cual han caído. Entonces Israel dice no, porque es que el evangelio de las buenas nuevas generó una crisis en Israel. El mensaje de las buenas nuevas generó un momento en el cual Israel se vio contrapuesto con la pared y dijo, a mí no me gusta que me pongas contra la pared. No, Pablo, tus argumentos son válidos, tu exposición es válida, pero es que yo creo, y es ahí cuando se comienzan a cometer errores en la vida de un creyente. Cuando él cree, cuando él está firme. Pero ¿qué dice la palabra? Recordemos que el apóstol les dice, ustedes son del linaje de Abraham. Pero así como en el linaje de Abraham hay judíos carnales, hay judíos espirituales. Entonces, conviértase de su carnalidad y sean israelitas espirituales, donde los hijos de la promesa reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. El espiritual reconoce a Jesús como su ancla, reconoce a Jesús como su todo. Estamos viviendo momentos proféticos que no podemos detener. Hay una guerra inminente que va a pasar en Ucrania. Muchos dicen, no diga, está pasando y va a pasar porque hay unos intereses de la nación rusa y hay unos intereses de los pueblos de la OTAN en cabeza de los Estados Unidos. Y allí Ucrania tiene potencial. Y Ucrania, recordemos que formó parte de Rusia, pero ha querido venir a pedir la democracia. Entonces todo el mundo comienza, no, mi hermano, tú tienes que estar seguro y estar firme en Cristo. Nuestro carácter, nuestro comportamiento no puede variar de acuerdo a lo que pase. Y eso es lo que el pueblo de Israel no quería aceptar. Ellos siendo partícipes de la elección de Dios, hace mucho tiempo, no querían entrar en la descendencia de las promesas de la fe
que era por parte de Abraham. Así que podemos observar una gran religiosidad que había en el judío. Claro que sí, esa religiosidad los cegaba, a lo cual estaban desviando su salvación, pero no habían perdido su elección. Por lo cual el apóstol no cesa de hablar al pueblo elegido de Dios, al pueblo amado de Dios, para que fuesen salvos. Y esta carga debe haber en ti. Tú tienes que hablarle a tu familia. No, lo que pasa es que ellos son impíos. Sí, claro, pero tú tienes que hablar. Tú no puedes, porque son impíos, son drogadictos, son borrachos, son adúlteros, fornicarios, son la peor calaña que pueda haber. Tú no puedes dejar de anunciarles a ellos las buenas nuevas de salvación. El apóstol le dice en el capítulo 11, ¿Dios levantó un remanente? Claro que sí. Y esa es la defensa del evangelio, de que Dios siempre tiene remanentes. Él va y les ilustra con lo que pasó con Elías. Y vemos nosotros que Él le dice ahora en este tiempo, yo soy uno de esos remanentes. Por eso estoy anunciando las buenas nuevas. Y lo hago ¿por qué? Porque Dios lo llamó. El apóstol no es el que abre iglesias, ya lo estudiamos. El apóstol es aquel que es enviado, es un siervo. Pareciera que el apóstol es el grado más alto que hay dentro de todos los ministerios, porque así lo vemos. Pero resulta que no. El apóstol es aquel hombre maduro, sensato, que es enviado como siervo de Jesucristo a anunciar. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué es lo que un apóstol habla? 1. Queridos hermanos de la iglesia en Roma. O sea, se extiende. Yo soy servidor y apóstol de Jesucristo, porque Dios me eligió. O sea que el apóstol tenía claro la elección de Dios. Y lo eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Versículo número 2. ¿Cuál es esa noticia? ¿O qué debe hablar un hombre de Dios, un apóstol, un pastor? Dios había prometido enviar a su Hijo. Así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. O sea que Jesucristo vino del linaje de David. Dios le prometió a David que siempre habría alguien que reinara y que reinara eternamente. Habla de Jesucristo. Luego el apóstol dice, y es ahí donde está la victoria. Hace poco vi que la National Geographic, en compañía de otras organizaciones, abrieron la tumba donde fue sepultado Jesucristo. Dicen que Constantino cambió, una serie de cosas, pero igualmente hay una tumba. Y la persona que estaba hablando decía que esperaban ver los restos de Jesús. Y yo decía, no pueden estar los restos de Jesús, porque recordemos que Jesús dejó su tumba vacía. Y uno de los testigos oculares de ese tiempo, porque no podemos negar lo escritural. Tú puedes quizás decir, el papel puede con todo, pero un papel que ha afirmado acontecimientos que han pasado, un papel que ha determinado la carta náutica, un papel que ha determinado el viaje a la luna, un papel que ha determinado la forma en que te puedes acercar a Dios, y que cuando lo lees
encuentras paz, encuentras seguridad. La Biblia. No todos los papeles hacen eso. Todos los papeles llegan a un tiempo en que se envejecen y se acaban, pero la palabra de Dios no. Y uno de los testigos oculares, vivenciales de ese tiempo, fue Pablo, el apóstol Pablo. Persiguió a aquellos que decían que Jesús vino al mundo. Pero él perseguía a aquellos que decían esto. Romanos 1:2. Jesucristo murió. Es cierto, debía morir, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu Santo. Y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Cristo murió, pero eso no es el cuento. La verdad es que resucitó, porque Dios le levantó de la tumba. La tumba no le pudo retener. Así que un testigo vivencial dice, Él resucitó. Versículo número 5. Romanos 1:5. Jesús me mostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en Él. Así que la vehemencia con la que el apóstol le habla directamente a los elegidos de Dios, en los capítulos 9, capítulo 10 y 11, porque él por un momento se olvida de su audiencia gentil y se dirige a la audiencia judía, al pueblo judío, a los judíos. Por ello vemos la respuesta del versículo 1 del capítulo 11, que es bajo la premisa de que Dios elige y no hay lugar para un rechazo de Dios a un pueblo que Él mismo eligió. Cuando tú en tu vida cristiana te sientas que Dios no te oye, que Dios se alejó de ti, es porque algo está pasando en la comunión tuya con Dios. No es que Dios te haya dejado, no es que Dios te haya cogido y te haya lanzado como hizo con Daniel en el foso de los leones. No, lo que pasa es que hay situaciones adversas que llegan a nuestra vida, que nos confrontan y a veces pareciera que nos hiciera anular. Pero hoy tengo que decirte que no es así. Tú tienes que saber que si pasa algo o sucede algo, es porque Dios lo permitió. Y en medio de todo, tú no puedes dejar de amarle y servirle. Por eso el apóstol sabía, Dios eligió a un pueblo, Dios llamó a un pueblo, claro que sí, son linaje de Abraham, claro que sí, pero no son la simiente de Abraham. Y eso mismo el Señor Jesús les decía a los judíos. El mismo Dios les decía a sus judíos, a su pueblo, le decía, Dios puede levantar de estas piedras simientes de Abraham. O sea, la piedra aún siendo muerta, siendo dura, siendo rígida, puede ser sensible a la voz de Dios. No te rehúses más. Dios te está llamando. Tú que me ves, Dios te está llamando. Si tú me ves, no quites tu dedo, no. Sigue ahí. Dios tiene un propósito. Dios te ha elegido. Y eso lo vamos a ver. Como también hay algo que causó ardor en los judíos. Fue cuando el apóstol usó el ejemplo de Ismael e Isaac. Usó el ejemplo de Esaú y Jacob. Y eso levantó ampolla porque entonces todos quedaron sin piso, sin base.
¿Cómo sé yo entonces que soy merecedor de las promesas de Dios? No, pero es que mis padres me dijeron que por venir de Abraham. Y él les dice, no, mire, Ismael vino, pero no. Esaú vino, pero no. Todo eso hacía que la gente judía se crearan preguntas. Y una de esas es la del capítulo 11, versículo 1. Leámoslo. Romanos 11:1. Entonces me pregunto, ¿será que Dios ha rechazado al pueblo que él mismo eligió? Claro que no. No ha rechazado a los judíos, a quienes eligió desde el principio de la creación. Y él se pone como ejemplo, yo soy israelita, soy descendiente de Abraham y pertenezco a la tribu de Benjamín. Como ustedes bien saben, hay en la Biblia un relato en donde Elías se queja con Dios acerca del pueblo de Israel. Pero el apóstol les dice, ustedes son elegidos. Ustedes son un pueblo santo. Él mismo se pone como ejemplo. Él dice, yo soy el remanente sacado de la multitud del pueblo para anunciar que las promesas y el mensaje de Dios siguen firme. Romanos 9:6. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Este argumento, el apóstol dice, claro que Dios los eligió, claro, porque ustedes son llamados descendientes del patriarca Abraham, pero no la simiente. Ustedes ven que nacieron 2 hijos. Ustedes ven que hubo 2 formas de un Israel, porque tanto Ismael como Isaac representan a la descendencia o al linaje de Abraham. Pero recordemos que Ismael, el hijo de la mujer esclava Agar, no podía tolerar que naciera Isaac y buscó matarle, buscó reírse. Cuando Abraham ve eso, dice, un momento, yo no puedo permitir que usted venga a destruir o que usted sea una piedra para acabar al hijo de la promesa, a Isaac, porque Isaac nace de su esposa Sara. Así que el apóstol comienza a decir, la elección que Dios hace tiene que transformarse en una decisión de aceptar el mensaje de la cruz. Y eso él lo explicó. Romanos 9:7. Dice la Biblia, ni por ser descendientes de Abraham son todos los hijos, o sea, los hijos de la promesa, la simiente, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, puede haber nacido Ismael, pero no entra dentro de los hijos de la promesa. Esto es, no todos los hijos, Romanos 9:8, esto es, no todos los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son hijos de Dios según las promesas, y ellos son contados como descendientes. Así que el apóstol les dice, no, Dios no ha retirado su elección. Ustedes siguen siendo una nación llamada por Dios. Dios no ha retirado sus promesas, tampoco. Solamente inició el cumplimiento de su palabra, donde la gracia de Dios supera las obras, en otras palabras, sean espirituales. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme
a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que Israel no quería ese mensaje. Israel no quería dejar sus tradiciones. Israel no quería dejar su forma de interpretar la ley. Israel no quería dejar su confort. Y es tanto así, que Dios a través de los profetas, Dios a través del apóstol Pablo, le reitera una vez más a Israel que debe dejar su endurecimiento y dar vía libre a la gracia de Dios. Usted dirá, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Pues te la estoy explicando. Ya cuando tú leas este versículo ya vas a entender y vas a decir, oh, verdaderamente, Dios vea lo que quería decir, Dios lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando. Porque es que la palabra de Dios no se necesita ser un superdotado para que la entiendas. Se necesita aceptar lo que tú lees. Eso Israel no lo quería hacer. Israel seguía endurecido y darle libre a la gracia, eso no era para ellos. No. ¿Por qué? Porque Israel no atiende. Israel sigue siendo obstinado. Ellos tenían tal gravedad que dejaron de alcanzar las promesas porque su objetivo era lo que se ve. Y cuando tú pones la mirada en lo que se ve, caes en un error. Mira lo que dice Romanos 10:21. El apóstol ya perfilándose para hablar del remanente, porque ya había expuesto la elección. Luego el apóstol habló de cómo se obtiene el judío la salvación. El apóstol dice, este es su situación. Romanos 10:21. Pero acerca de Israel dice, todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué quiere decir? Dios siempre ha extendido su mano de gracia. La mano de Dios siempre está. Tú la aceptas, tú la tomas, o quizás tú miras y dices, no, todavía me voy a dar un tiempo, una pausa, me voy a dar un compás de espera, porque es que me espera una rumba, me espera una fiesta, me espera esto, me espera aquello. Y esta era la situación de Israel. Israel era un pueblo rebelde y contradictor. Pero Dios dice, siempre extendí mis manos. O sea, mi elección no se ha quitado. Así que el obstinado Israel, en cambio de reflexionar, de meditar en las palabras, en todas las pruebas dadas por la exposición del apóstol apegado a la Escritura, ellos prefieren, en su carácter necio, apartado de Dios, alejado de Dios, sumido por sus propios racionamientos, darle muerte al que está hablando. Darle muerte al que está hablando. Y es que el mismo Señor Jesucristo se lo dijo a Israel. Mateo 21, 40 y 41. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron ellos mismos, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros. Mire que ellos mismos abren la puerta para que entre el gentil. Le dará la viña a otros
que le paguen el fruto a su tiempo. Por eso yo te predico. Porque debo predicar y debo ganar almas para el reino. ¿Por qué? Porque hay que dar fruto. Ellos mismos dijeron, sí, a los malvados se los va a destruir. O sea que la elección de Dios no se quitó. Pero ellos no quisieron corresponder a esa elección. Así que buscará a otros. Y eso fue lo que pasó. Israel no ha querido reflexionar. Por eso el capítulo 11 es como si el apóstol continuara dando respuesta a la pregunta que hemos venido estudiando desde el capítulo 10, versículo 19 al versículo 21, que para el comentarista Barclay, me uno a él, lo llama callo en el corazón. Estudiémoslo rápido. También digo, Romanos 10, 19, también digo, dice el apóstol, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. O sea, se está introduciendo a los gentiles. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Cuando yo estudié esto con los profesores del instituto, se nos decía que el pueblo gentil no estaba vislumbrado en el Antiguo Testamento. Y debo decir, error, está vislumbrado. La manera en la cual los gentiles iban a entrar a la gracia de Dios no estaba claro. O sea, Israel no lo tenía claro. ¿Por qué? Porque Israel deseaba ser libre, o hasta el día de hoy, Israel desea ser libre de todos sus enemigos. ¿Cuántos misiles se lanzan a diario sobre la nación de Israel? Cada segundo. Pero hay algo que Dios hace y es enviar sus ángeles y hacer que la cúpula de hierro los destruya en el aire. Pero Israel no ha querido entender. Ahora él dice, Moisés lo dijo, yo los provocaré a celos. O sea, ellos sienten celos, y en ese tiempo sentían celos, de cómo un gentil, un prosélito, sin observar sus tradiciones, su ley, su circuncisión, su guardar el sábado, era aceptado por Dios. O sea, nada tocaba hacer. Por eso alguien dice, un judío mesiánico de este tiempo, no, pues está errado. No podemos ser judíos mesiánicos, porque es que no es la carne lo que nos introduce al reino de Dios, es lo espiritual. Por eso la Torá, la ley, las tradiciones, la circuncisión y todo esto queda obsoleto en el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque a Israel no le funcionó. No le funcionó. Romanos 10:20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifestaré a los que no preguntaron por mí. Y la conclusión del apóstol es Romanos 10:21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que parece canzón, o parece que la carta a los romanos, por el capítulo 9, 10 y 11, se volcara a hablar a los judíos. No. El apóstol tenía que hablarle a la iglesia de Roma, que habían judíos, cómo era todo el proceso por el cual Dios los había llamado y los había elegido. En otras palabras, el apóstol da una radiografía
dice la situación del actual pueblo de Israel en este tiempo y en su tiempo. No ha cambiado en nada. Ellos continúan persiguiendo a los profetas, a los que anuncian el arrepentimiento, a los que instan a buscar a Dios por medio de Jesucristo. Y como le dije anteriormente, el apóstol era perseguido por anunciar el mismo camino que anunciaron los profetas. Mateo 5:11. Dios los bendecirá a ustedes cuando, por causa mía, la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrese, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vinieron antes que ustedes. Qué triste es que quien te predique, te enseñe, no tenga tanto público como aquel que te levanta las emociones, los sentimientos, y que muchas veces por ver el momento, por ver, como dijéramos, la cúspide de la gente emocionada y en fervor, sale con herejías y sale con cosas que la gente tontamente hace. ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere eso. Dios le dijo a sus discípulos: a ustedes los van a perseguir, a ustedes los van a buscar. Así lo hicieron. Y eso vemos. No persiguieron al apóstol Pablo, no deseaban su muerte, pero a pesar de esa persecución, el apóstol les decía: Israel es pueblo elegido. Sí. Israel viene de la descendencia de Abraham. Sí. Israel recibió las promesas. Sí. En otras palabras, Israel recibió un sistema tan completo en cuanto a la manera de acercarme a Dios, que si ellos lo hubieran puesto en práctica, no solo ellos, sino las demás naciones gentiles también encontrarían a través de esta forma, de este sistema, de volver a tener una relación con Dios. Si hay vacíos en tu vida, si algo haces, si inicias y no te va bien, te falta comunión con Dios. Dice Romanos 9:4. Romanos 9:4. ¿Qué son los israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Así que desarrollemos el tema. Pero el tiempo se ha acabado. Porque es que el apóstol deja en claro, muy en claro, que no es que Dios haya variado su mensaje. No. O que el mensaje de Dios no falló, entonces vamos a sacar algo nuevo. No. No. Quizás a veces se logra o se da a entender cuando se dice: es que el sistema de religión o el sistema religioso que Dios dio a Israel, los sacrificios, las ofrendas, no sirvieron. Pues no sirvieron porque en la carne nada sirve. Nada sirve. Y el mensaje tiene un hilo conductor. Cuando mi hijo entró al colegio, pues teníamos una gran expectativa.
Y a medida que él ha crecido, su conocimiento ha venido avanzando. ¿O no es así? Y si nosotros le decimos, no, vuelva al prejardín, donde le van a enseñar las vocales. Entonces él me mira y se ríe y dice, pero ¿qué le pasa? Si yo ya sé hablar hasta inglés. ¿Qué le pasa? No, hay un hilo conductor. Y el mensaje de Dios había sido dado así. Dios permitiría que viniera una simiente, la simiente de la mujer. Esa simiente tendría que tener un linaje por el cual vendría Cristo. Entonces vemos que en el mismo Adán hubo uno que era Caín, hubo otro que era Abel. Caín carnal, Abel espiritual. El Caín hace lo que se le dé la gana, presenta las cosas como se le dé la gana, ofreció ofrenda como él quiso. Claro, pues él era agricultor, pero Dios no le había pedido tubérculos. Él trajo lo mejor, sí, pero no era la forma de acercarse a Dios. Tú no puedes establecer una forma, un patrón de acercarte a Dios y de ahí empezar a hacer patrones para todo mundo. No, tiene que levantarse a las 12 de la noche, porque en ese momento hay cambio de gobierno. Otros no, tiene que levantarse a las 3 de la mañana, porque en ese momento el ambiente es propicio. Otros no, a las 5 de la mañana. No, el momento es propicio para vivirlo. A veces fallamos, a veces cometemos errores, pero en medio de todo, la misericordia de Dios siempre está para ayudarnos. Así que desarrollaremos este tema el día martes. Sí, porque hoy es jueves. El día martes, el apóstol deja en claro que no es Dios ni su mensaje que haya fallado, sino la aplicación del mensaje, el carácter religioso que hay en el pueblo de Israel. Termino con esta cita, Romanos 9:6. No que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 7, Josué. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, en el espiritual, te será llamada descendencia. Y versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Espero que este mensaje sea de bendición a tu vida, que tú puedas cambiar, que tú puedas permitir que Dios te empiece a transformar. No es que yo empiezo a orar y me da pereza. Pues ahí es donde tienes que destruir la carne y empezar a buscar a Dios. Es que yo leo la Biblia y no entiendo. Pues empieza por Mateo. Mateo te muestra quién es Jesús. Lucas, Marcos, Juan ya te muestra otra faceta de Jesús. Y llegas a los hechos. Todos los que conocieron a Jesús, algo pasó. Y luego te metes en Romanos. Y Romanos te empieza a explicar. Por eso me he detenido con Romanos. Porque Romanos es la carta náutica del creyente. ¿Tú quieres tener una vida cristiana de éxito? Lee Romanos. Pero no lo entiendo. Bueno, ya llevamos 111 programas hablándote de Romanos. Algunos capítulos los sobreamos, otros nos hemos detenido, pero ahí tú puedes ir extendiendo la palabra de Dios. Quiero agradecer tu tiempo. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar en sintonía. Comparte este video. Solo buscamos glorificar el reino de Dios. No encontrarás
sitios para ofrenda, nada de eso, ni estrellas, nada. Solo encontrarás un lugar donde esperamos que Dios se glorifique y que tu vida sea edificada por la palabra de Dios. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.